Hola, hola a todas y todos y todes. Quiero decir muchas gracias por invitarme aquí, parte de la LCOI Bolivia. Mi nombre es Jen, soy una activista de las juventudes y vivo en Chile. Nací en Chile y bueno, participo en muchas organizaciones en niveles locales, regionales, globales. Soy parte de Yungo, es la constituencia de las niñeces y las juventudes en el marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático. Como algunos sabrán, es nuestra plataforma donde abrimos los espacios para que las voces de las niñeces y las juventudes sean escuchadas en las negociaciones de las Naciones Unidas con respecto a cambio climático. Y eso también abre a que se realicen las LCOIs y las RCOIs a nivel regional y las LCOIs a nivel nacional. Estoy muy feliz de estar acá presentando uno de los temas que llevo bastante en mi agenda, que pulso de manera personal, pero también de manera colectiva en este espacio de Yungo, siendo punto de contacto de las negociaciones en temas de finanzas y mercados. Ahí es un grupo de trabajo que funciona todo el año, que les invito a unirse si les empieza a gustar este tema y básicamente creamos documentos de posición para todas las negociaciones que tienen que ver con finanzas y mercados y abrimos estos espacios de discusión online para, para poder crear posiciones comunes y poder hacer estos documentos. Hoy día vamos a hablar de este tema y bueno, por último también soy parte de la Global Youth Coalition, una coalición global de juventudes que se creó en la COP pasada y que busca sobre todo crear sinergias entre organizaciones de las juventudes para el logro de objetivos comunes. Como identificamos que no hay tiempo y que hay que organizarnos y trabajar juntos para dejar de hacer doble trabajo y poder alcanzar a darle frente a la crisis climática y ecológica. Ahora voy a comenzar. Bueno, la agenda de hoy día vamos a hablar sobre las finanzas climáticas en las negociaciones de la UNFCCC, las brechas de financiamiento, ciertos desafíos y un poco sobre teorías de cambio y acceso a financiamiento climático para las juventudes. Hablo de finanzas climáticas y no de finanzas sostenibles, porque entiendo que habrá otra compañera que también hablará de finanzas sostenibles, que es más grande que lo que es finanzas climáticas. Finanzas climáticas está contenido de lo que es finanzas sostenibles, pero habla un poco de esta relación entre el global norte y el global sur y las necesidades de solidaridad entre estos países para poder llegar al desarrollo sostenible. Entonces, partemos primera parte, que son las finanzas climáticas en las negociaciones. Perdonen por el typo, me acabo de dar cuenta. Ay, pero bueno, la ECLAC o la CEPAL en español define lo que son las finanzas climáticas como flujos de capital que buscan el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, los cuales pueden tener distintas fuentes, pueden ser públicos, pueden ser privados, pueden ser concesionados y no concesionados. Esta es una definición que se parece mucho a lo que, a lo que, como lo define el artículo 2.1c, que voy a hablar un poco más posteriormente, pero podemos decir de que no hay una definición completa de lo que es finanzas climáticas porque no hay consenso entre las partes de que se habla cuando se habla de finanzas climáticas. O sea, no de que se habla, pero en cierto sentido, exactamente qué es lo que estamos hablando puede ser distinto dependiendo del país. Por ejemplo, hay ciertos pequeños consensos que sí pueden existir dentro de este paraguas de definiciones, y este trabajo lo hace el Standing Committee on Finance, que es el comité estándar de finanzas, que tiene que hacer reportes de cuáles son las definiciones que tienen todos los países y poder así crear guías para que los países puedan definir finanzas climáticas de una forma más simple. Pero de alguna forma, según la interpretación del artículo, o sea, del Acuerdo de París, tienen que tienen que tener ciertos recipientes que son los países en vías de desarrollo.
pueden ser de distintos orígenes geográficos y pueden venir de distintas fuentes, ya sea si es que son grants, o sea, como estos financiamientos que no necesitan generar deuda, o hay algo otros que tienen concesión, algunas condiciones, y otros que pueden ser directamente inversión. Entonces, podemos decir, bueno, hay mucha variedad en lo que es esto. Vamos a hablar de algunos artículos relevantes. El primero, hablar de que la primera vez que se habla, no es la primera vez, pero sí como cuando hubo un gran consenso con respecto a la Convención Marco antes del Acuerdo de París, eh, ya se hablaba de que de alguna forma los países desarrollados tenían que apoyar a los países en vías de desarrollo a poder lograr los objetivos climáticos. Entonces está ahí el hecho que tengan que tengan que cooperar y, y eso está explicado y la cooperación como distintas formas de apoyo. Después vamos a hablar del artículo 2.1c, el artículo 9, el artículo 6 y el nuevo objetivo global. Como un poco de contexto, desde el Acuerdo de París, mentira, sí, el Acuerdo de París se acordó una transferencia de país, de- digamos, transferencias en dos etapas de financiamiento. Una al 2020, donde tenían que transferir los países del Global Norte al Global Sur un total de 100 billones y después del 2020 al 2025 cada año tenían que transferir 100 billones anuales. Esto ha sido un completo fracaso. No se ha logrado cumplir por parte de los países. Bueno, eso fue acordado en 2009 en Copenhague, perdón. Fue incluso antes. Y no se ha podido, y de hecho hace poco salió un reporte de Oxfam que habla de este progreso y digamos que deja mucho que desear. No hubo un cálculo científico, digamos, que pudiese como basar cuánto realmente tenían que ser transferidos los países en vía de desarrollo y tampoco se vio como, digamos, entonces con la seriedad que se necesitaba para poder hacerlo posible. Aparte de que faltan muchos incentivos aún que crear en la arquitectura financiera internacional para que eso pase. Eso es una medida personal. Ahora, volviendo al artículo, el artículo 2.1c es quizás el más ambicioso del Acuerdo de París. Recordemos que el artículo 2, que tiene tres partes, son los objetivos del Acuerdo de París. Mantener la temperatura a 1.5 y no más de 2 grados. eh, Poder financiar, o sea, poder dar adaptación para poder ayudar a las personas que están vulnerabilizadas con el cambio climático. Y el C, que habla de hacer que los flujos financieros sean consistentes a caminos que lleven a economías que sean bajas en carbono y resilientes al clima y desarrollo resiliente al clima. Esto se puede lograr de ciertas formas, ya sea a través de políticas y regulaciones financieras. Hay un grupo de bancos centrales que se llama el Grupo de Bancos Centrales para el Enverdecimiento de la Economía, que quieren sentar ciertos mandatos a los bancos para que la política monetaria incluya los riesgos del cambio climático y por ende también incentive que todos los flujos financieros, desde la generación del dinero, tengan esa dirección. También hay política, en ese sentido, se generarían como políticas fiscales, políticas monetarias, políticas monetarias y después los estados con políticas fiscales, con normas de cambio climático, tendrían que entonces su presupuesto de estatal también dirigirla solo a inversiones que tuvieran sentido. En un mundo perfecto, esto más la política, o sea, las finanzas públicas y donde hay información suficiente, llevaría a que sean consistentes estos flujos financieros y por ende sería tipo, eh, sería onda
estaríamos entre la transición también entonces fuera de los combustibles fósiles. Eso no ha pasado y no hay ningún caso en todo el mundo que exista digamos, una buena práctica donde realmente se haga, tipo, se desincentive completamente eh, la polución o el uso de combustibles fósiles con, digamos, impuestos a la contaminación que ayuden a esa transición y que sean progresivos en el tiempo al nivel de ambición que se necesita para llegar a los 1.5. Esperemos que esto cambie en los próximos años, sobre todo porque el IPCC dice que hay que mantener, o sea, hay que llegar a un pic de emisiones de aquí a la mitad de década, 2025, y después reducir un 46% al 2030. Y eso es completamente contrario a donde estamos yendo. Así que esperemos que un cambio en la infraestructura financiera internacional, que eso también tiene que ver con este artículo, pueda acelerar este proceso y que lleguemos a ver cambios significativos en los próximos años. Hablemos también un poco del artículo 9, que habla de la responsabilidad de los países del Global Norte con el Global Sur, la relación entre un equilibrio en el financiamiento de mitigación y adaptación y que el financiamiento climático debe entender las necesidades y prioridades de los países en desarrollo. La cantidad de progreso a cumplir la meta de financiamiento tiene que ser comunicada cada 2 años y debe ser incluida en el próximo balance global y los subsiguientes, que recordemos que este año se va a ver en la COP28 un análisis de todos los NDCs de todos los países y ver cuánto estamos cumpliendo y cómo estamos en el camino a lograr el Acuerdo de París. También establece un mecanismo financiero que generalmente se conoce como el GEF, el Global Environmental Facility o el Green Climate Fund, que son estos fondos gigantes de multilaterales donde los países desarrollados ponen la plata que llegaría efectivamente a los países en vía de desarrollo. El artículo 6, que no es 100% de, digamos, de finanzas climáticas, pero igual lo incluyo acá, porque incluye mercados y es como es un artículo de mitigación, pero habla de cómo se pueden establecer ciertos mercados de carbono. El artículo 6.4, por ejemplo, que debería implementarse ya el próximo año, que ayuda a intercambiar reducciones de emisiones de carbono en una economía de mercado para que los países puedan transferirse dinero entre ellos y así poder, digamos, a economías de mercado, como más rápidamente fomentar que se reduzcan las emisiones globales. El artículo 6.8 se basa en la cooperación no basada en el mercado, o sea, no que se esté intercambiando cosas, sino que se habla de la cooperación para ciertas como buenas prácticas, buenas tecnologías, instrumentos, investigaciones, como es el caso de Chile, no me acuerdo qué país, pero ayudan a monitorear el océano, a poder proteger sumideros de carbono que son océanos. El ecosistema marinos y así, pero no lo cuentan dentro de lo que es finanzas climáticas. O sea, digo, como no lo cuenta de lo que es mercados, porque no es un mercado, pero sí se podría contar dentro de lo que es mitigación y por ende también finanzas climáticas. El artículo 6.2 habla también de cooperación bilateral, eso que son los ITMOS, que son como l- las reducciones que se pueden transferir de un país a otro, también a través de estándares internacionales. Esto es solamente para el caso de que un país pueda, por ejemplo, ya de forma autónoma, reducir un 60%, o sea, cumplir un 60% de sus NDC, de sus documentos nacionales determinados, y así puede acceder a este tipo de cooperación para ayudar a otros países y a la vez poder contabilizar esa ayuda en el desarrollo que hacen en otros países como reducciones de emisiones. Ahora, para terminar de hablar de las negociaciones, quiero mencionar el NCQG, que es el New Collective Quantified Goal,
el nuevo objetivo colectivo cuantificado para las finanzas climáticas, que es este nuevo objetivo que a partir del 2026 iría a reemplazar lo que fue el objetivo de los 100 billones y se sentaría las bases para dar un marco total, colectivo, o sea, cuantitativo y cualitativo de cuánto realmente es el piso mínimo de transferencias de financiamiento entre países del Global Norte al Global Sur. Para nombrar algunos tipos de consideraciones o elementos bases para considerar este nuevo objetivo, hay un consenso de hablar de que tienen que haber nuevos tipos de transparencias y formas de, de dar una contabilidad o como asegurarse de que las finanzas sean realmente usadas de forma en que no haya corrupciones, en que toquen la vulnerabilidad de los países y que haya cierta transferencia de tecnología y creación de capacidades para lograr esos objetivos. Tocan temas de equidad, de acceso, y en eso se incluye lo que ahora es pérdidas y daños como parte del financiamiento climático, de acuerdo a, al acuerdo de la CMA, de la COP pasada en Sharm el Sheikh. Y sobre todo tiene que estar basado en la ciencia la mejor ciencia disponible. Voy a pasar para que no no se me acabe el tiempo. Eh, bueno, la segunda parte, quiero comentar un poco sobre las brechas de financiamiento que existen para poder, eh, digamos, completar lo que son, para completar lo que son los objetivos de finanzas climáticas. Entonces, este slide es muy importante, lo hizo el Climate Policy Initiative en un estudio que vio todos los ciclos de financiamientos y, bueno, estimó que hay en finanzas climáticas hay un total de, en promedio, de 653 billones anuales, pero esto no cuenta como los compromisos de los países, sino como todas las inversiones en todos los tipos, de los cuales eh, se contrarrestan con el estimado que sería 4,8 trillones de, de finanzas climáticas que necesita. O sea, tenemos una fracción pequeña de lo que se hace. Por ejemplo, aquí habla de que hay en casi una década se logró 4,8 trillones de finanzas climáticas, pero después habla de que no es o sea, no es suficiente y lo que se estaría calculando en finanzas, en todo el tipo de finanzas climáticas y sostenibles, que se necesitaría la misma cantidad que se acumuló en casi 10 años en cada año para poder llegar a poder llegar a un camino que nos lleve a cumplir el Acuerdo de París. Entonces, habla de mucho, digamos, necesario camino que transitar para poder cumplirlo y la diferencia un poco entre lo que es mitigación, que vienen acá 586 billones y 49 para adaptación. Acá vemos, vamos un poco más al LAC, lo que son las brechas de financiamiento, pensado un poco desde los objetivos, o sea, desde las emisiones de gases de efecto invernadero para 2019. Vemos, por ejemplo, cómo están distribuidas las emisiones y para dar un poco del enfoque, en Latinoamérica lo que más es contaminante no son el transporte o la manufactura o la construcción como en otros países, sino que la agricultura eh, llega a ser uno de los, digamos, uno de los factores más importantes de emisiones.
Aún así, somos una región que emite mucho menos que el resto del mundo, pero para poder lograr nuestros objetivos tenemos que pensar y partir desde lo que más emitimos, que sería agricultura y energía como una de las prioridades. Exacto. Bueno, acá vemos, por ejemplo, cómo son las diferencias entre los flujos financieros que hay en otros países y cómo son, digamos, la diferencia entre lo que es doméstico, o sea, lo que es una inversión del propio país y lo que es una inversión internacional. Y vemos que hay un poco más de inversión internacional, pero de nuevo, de 35 billones que se financia para Latinoamérica, solamente tenemos 4,6 que se financian para adaptación. Entonces esto habla de que hay una tremenda brecha de adaptación, sino que somos una de las partes más vulnerables al cambio climático y, y por ende deberíamos de estar invirtiendo más en esto. Ups. Bueno, acá también vemos otro tipo de approach que habla de cuánto, por ejemplo, es la brecha de realmente desembolso de los fondos que se aprueban para la región. Eso es súper triste porque si ven acá, las barras azules significan los millones de dólares que se aprueban para poder ser ocupados en la región, pero solo raya verde, la verde, habla de lo que realmente fue desembolsado. Esto es porque hay una gran brecha en la capacidad de nuestros países a poder implementar proyectos, dado que las exigencias de los bancos multilaterales y el mecanismo financiero son muy, digamos, son mucho para lo que podemos hacer. Entonces habla también de que la necesidad de cooperar mucho más, sobre todo entre los países de la región, para que se pueda ocupar todos los fondos que tenemos disponibles, porque nuestra región está altamente vulnerabilizada por el hecho de que tenemos deudas externas que son muy grandes y muchos países pagan primas, intereses para esas deudas que son demasiado estrangulantes y no les dejan invertir en desarrollo sostenible. Eh, y el hecho que no ocupemos el acceso que tenemos para financiar lo que es la mitigación y la adaptación, eh, bueno, es muy triste, ¿no? Bueno, ahora por último, quiero terminar la presentación hablando un poco de lo que son las teorías de cambio, que es un tema muy importante para, para lo que es el acceso al financiamiento climático, y no solo el financiamiento climático, sino que también el social en las políticas públicas, y por ende me gustaría compartirlo con ustedes, ya que es un elemento súper importante para abogar para el acceso al financiamiento climático para las juventudes. Entonces, vamos allá. Esto es un concepto muy poderoso, como dije, para el mundo social y el mundo del desarrollo, y habla de cómo se diseccionan todos los elementos que se necesitan para poder hacer que un, un cambio realmente ocurra en la sociedad. Entonces, todo esto se ocupa para medir cuánto realmente efectivo son nuestros proyectos y cuáles son las relaciones entre todos los procesos para poder llegar a efectivamente hacer un cambio. Es un mapa, entonces, súper detallado que ilustra cómo se puede esperar que, por ejemplo, desde un reconocimiento de las necesidades que tiene
una comunidad, una sociedad, un país, una nación, para poder hacer un cambio. Entonces, se evalúan lo que son también los insumos, las actividades, qué recursos, qué acciones, qué al final, qué actividades tenemos que hacer para, asumiendo, ¿cierto? Hay muchas cosas que se asumen y después tienen que probarse, em, para elaborar cierto producto o servicio, que involucre el proyecto en el que estás haciendo, y, y que así, a través de una planificación y evaluación de ya sea los insumos y las actividades y los outputs o los productos que estás realizando, se puede llegar a ciertos resultados intermedios. Em, resultados representan el impacto, em, que puede causar, que tiene una relación, digamos, con una relación lógica, con ciertas cosas que tú estás identificando que quieres cambiar. Pensémoslo, y bueno, y después eso en el tiempo debería causar el cambio que tú estás esperando a nivel global. Pensémoslo ahora volvamos al mundo de los proyectos de finanzas climáticas. Y pensémoslo, por ejemplo, que tienes un proyecto de mitigación. Entonces, quieres hacer cierta cantidad necesitas llegar a eliminar cierta cantidad de, digamos, llegar a la carbono neutralidad en tu empresa, en tu comunidad o de ti de forma personal, y sabes que tienes que hacer una cierta cantidad de insumos o actividades donde se asume que, a través de ciertos nuevos servicios como el de plantar árboles, como el no usar transporte privado, se puede lograr ciertos resultados intermedios, la baja en carbono, y entonces podría llegar a un objetivo global que sería reducir las emisiones eh, colectivas o personales de carbono en un 40, 50, el número que quieras, por ciento en una cierta cantidad de años. Y ese sería como el cambio, que se realizaría. Entonces es muy importante tener ese mapa para poder, que a la hora de que alguien vea tu proyecto pueda entender cuáles son todas esas como cosas que uno está asumiendo y se pueda evaluar en el tiempo para así, saber de que se va a poder comprobar de que lo que esperemos que cambie realmente está cambiando. Eso es muy importante dentro de este contexto porque, la ciencia es clara este año, sobre todo con el último reporte síntesis del IPCC, que habla que algunos daños y pérdidas son inevitables en nuestras comunidades más vulnerabilizadas. Estos tendrán impactos más acelerados en lo que se predecía para, lo que va a afectar a nuestra salud, a nuestro bienestar, a nuestra salud mental, a enfermedades, a la movilidad, como también a la disponibilidad del agua, de la producción de comida incluso, de la pesca y bueno, todo tipo de pérdidas de biodiversidad de los ecosistemas y daños a la infraestructura de los asentamientos humanos. Estos son, múltiples causas que vamos a tener que atender, em, y por ende, nuestras generaciones van a ser responsables de reconstruir y de regenerar esos y restaurar estos ecosistemas, y incluso nuestra propia, digamos, como condición de vivir en los próximos años ya es una pérdida de daño correspondiente, a lo que, deberíamos haber vivido en un escenario normal. Es personal esto, pero claramente podrán, estar de acuerdo conmigo. Entonces, la juventud necesita estar, lista para poder implementar estos tipos de soluciones y sobrevivir a la crisis climática. Entonces, me parece, relevante traerlo como un desafío para que podamos entender cómo son estos cambios que hay que producir y compartir estos recursos, estos conocimientos sobre cómo generar estos cambios, estos proyectos con nuestras juventudes de la región. Todo el mundo tiene que trabajar en conjunto, para poder, cruzar la brecha, para asegurar que
haya un desarrollo justo, seguro y resiliente para todas las personas. Nuestras generaciones serán los líderes de estas y las próximas décadas y por lo tanto invertir en ellos eh, puede asegurar que estemos preparados para esos desafíos, ya sea para la Agenda 2030 o para cualquier tipo de desarrollo social que hablemos. Eh, Eso significa que hay que habilitar muchas condiciones para que esto pueda suceder así y crear muchas sinergias, como habla este mismo reporte del IPCC, para poder desarrollar esas acciones. Hay que trabajar en múltiples sectores y, bueno, a lo que llamo es a trabajar juntos, a, a poder desarrollar este tipo de teorías de cambio de lo que estamos haciendo y poder compararlo con los otros proyectos que están teniendo nuestras juventudes en la región, porque así podemos llegar al dato consolidado de cuánto realmente estamos aportando como juventudes y por ende llegar a realmente abogar por aumentar el acceso al financiamiento climático y el reconocimiento del rol que tenemos en la sociedad, ya sea en las universidades, ya sea como por el Estado, y así poder darnos un ambiente que habilite más el cambio. Y esto es un ejemplo de una aplicación, un programa de entrenamiento climático que hicimos con la Global Youth Coalition, donde 10.000 juventudes aplicaron a un programa que hicimos en un mes. Dimos el plazo para aplicar, no gastamos ni siquiera un centavo en marketing y donde se identificaron que 64 personas estaban en las áreas y personas más afectadas, 68 ya habían sido afectadas por el cambio climático. Había una brecha tremenda del 82% que decía tener niveles 5 o menores a 5 o iguales a 5 en el entendimiento de los procesos de las Naciones Unidas por el cambio climático, gigante, pero que estaban dispuestos a tomar un curso de 4 o 5 meses, y más de 5.000 proyectos liderados por juventudes fueron también, digamos, como puestos en la aplicación para postular a este curso. Y tres de esos más o menos 5.000, 3.800 decían poder ser replicados. Entonces ahí está la prueba de que estamos haciendo acción, solo que no sabemos cuál es ese número para poder así alimentar una política pública que genere los incentivos para que podamos replicar esa acción y que podamos seguir haciéndola para que el acceso al financiamiento climático pueda llegar cuando lo necesitemos para salvar nuestras comunidades. De estos 3.800 proyectos, alrededor de 800 son de Latinoamérica. Y eso habla de que hay 800 de ustedes que podríamos estar trabajando en conjunto para poder tener una visión consolidada del impacto que estamos haciendo y eso ayudaría muchísimo a las negociaciones y sobre todo en el Fondo Verde por el Clima y para el nuevo objetivo colectivo cuantificado y así asumir que internacionalmente el rol de las juventudes que tenemos para atacar la crisis climática y ecológica. Así que con esto me despido, les doy muchas gracias, amor y furia. Y si quieren, tienen alguna pregunta, si quieren sumarse al grupo de trabajo de finanzas y mercados, les dejo mi correo, mi número de teléfono, mi Instagram. Y bueno, vamos, vamos a seguir accionando por el clima, accionando por la justicia, por la equidad y por un futuro habitable para nuestras y las futuras generaciones. Muchas gracias.